Hola, hoy en Soluciones Informáticas para la Empresa vamos a continuar con el Data Warehouse. Lo que vamos a ver es la arquitectura que tienen estos tipos de sistemas. Aquí vemos la arquitectura ideal dentro del Data Warehouse. Tenemos por un lado una serie de fuentes que son los que aparecen en naranja, que son bases de datos de sistemas operacionales. Por otro lado también tenemos datos externos e islas de datos. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque los fabricantes no tienen una única solución una única solución para la operativa diaria dentro de la empresa y tenemos que mezclar diferentes herramientas de diferentes fabricantes. Es decir, un ejemplo, imaginaos que tenemos una empresa en la que tenemos un sistema ERP con un fabricante, otro sistema de data mining con otro fabricante que ayuda a hacer descubrimiento respecto a los datos del ERP, un sistema, pues, por ejemplo, para control de venta o CRM de otro fabricante. Entonces, todas esas bases de datos son diferentes. En una arquitectura ideal, pues tendríamos todas esas bases de datos operacionales, que repito, son las que están en naranja, y todo eso se une en una única base de datos, que es la base de datos del Data Warehouse central. Es decir, todo se une ahí mismo, en esa única base de datos se integra y el Data Warehouse al final es la aplicación que gestiona todas las bases de datos diferentes que tenemos arriba. Y por último, para los diferentes departamentos tenemos lo que se llaman los data mart, que es lo que aparece ahí reflejado en verde, que serían las bases de datos departamentales. Claro, todo esto lo que conseguimos es tener los datos totalmente centralizados, es decir, un único centro de datos. Entonces, estos centros o datos de almacén tienen toda la información para la operativa de la empresa, pues ya sea producción, ventas, finanzas, recursos humanos. Y el tema de las islas de datos o bases de datos departamentales, lo que hacemos es que se cubre con los data mart. Los data mart es una versión un poco especial de la base de datos donde tenemos acceso restringido solo a los datos que maneja ese departamento dentro de la empresa y sobre ellas pues, se construyen lo que son los sistemas de apoyo a la decisión tanto a nivel estratégico como a nivel táctico. ¿Cuál sería la arquitectura real dentro de nuestros sistemas de Data Warehouse? Pues aparece reflejado ahí. Nosotros, como vemos, tenemos pues, las diferentes herramientas que aparecen en naranja, Oracle, Siebel CRM, herramientas de e-commerce, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que nos sucede? Lo que nos sucede es que no tenemos un único Data Warehouse, sino, como aparece ahí, tenemos diferentes Data Warehouse. En ese caso, pues tenemos uno de marketing, otro financiero. Bueno, esto no deja de ser un ejemplo. Pero ¿qué sucede dentro de esta arquitectura real? Que nosotros, como tenemos diferentes Data Warehouse, tenemos sistemas replicados, tenemos datos replicados y eso nos lleva a las consiguientes inconsistencias. Entonces, ¿qué solución tenemos para esto? Bueno, pues los inconvenientes que tenemos es que cada componente requiere su herramienta, su tecnología, sus metadatos, su integración de datos. Por otro lado, como vemos ahí, ningún vendedor nos ofrece una solución 100% a las necesidades de una empresa grande. Las realimentaciones de nuestro sistema demandan un diseño y unos componentes de unas prestaciones elevadas y, por otro lado, debemos conocer muy bien y en profundidad la arquitectura que tenemos. Entonces, para eso, ¿qué solución tenemos? Pues lo que se llama la arquitectura federada. Como vemos, es un esquema muy parecido al que hay anterior, pero hay un aspecto, una zona clave, que es la zona federada, que es la base de datos que aparece en amarillo. ¿Eso qué hace? Pues lo que hace es, como vemos, alimenta a nuestros diferentes Data Warehouse, pero se alimenta desde un único punto. Con lo cual, lo que hacemos es eliminar las inconsistencias que tendríamos en la arquitectura real. Entonces, como vemos ahí, las entradas a las diferentes bases de datos que aparecen en naranja, lo que hacen es alimentar a esa zona federada, que a su vez alimenta a los Data Warehouse. El resto de la estructura es similar, podemos seguir manteniendo nuestros data mart o bases de datos departamentales. Como vemos ahí, es una única forma de compartir los datos de una manera integrada y más o menos estable.
sería ideal tener la arquitectura anterior, la primera que hemos visto, no la real, sino la ideal, sería ideal, como su nombre indica, pero eso no es una cosa que pueda ser factible en la mayoría de las empresas, porque hay que tener en cuenta que una empresa evoluciona a nivel de proceso de negocio, pero también a nivel de las herramientas informáticas que le vamos o que va manejando. Cuando es pequeña, pues tiene una serie de bases de datos y esas al final crecen y no crecen de la manera deseada, sino que va creciendo un poco pues, dependiendo de cómo va el negocio y de acuerdo a la estructura que pueda tener. Bueno, las arquitecturas que tiene un Data Warehouse tienen que ser una arquitectura de altas prestaciones, que para soportar lo que llamamos consultas complejas, de gran cantidad de usuarios, de datos limitados e ilimitados, con lo cual la escalabilidad tiene que ser a nivel de hardware, que es la que entendemos normalmente, es decir, debe estar preparada para que un sistema, pues en lugar de 50 usuarios, pues pueda tener 1000. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se llama escalabilidad a nivel de hardware, podamos ir incrementando servidores, aunque ahora con el tema de la virtualización pues es muchísimo más sencillo que antes. Pero también la escalabilidad la tenemos que tener a nivel de software, es decir, que podamos añadir datos, una cosa que anteriormente no teníamos demasiado claro, pero hoy en día sí que se demanda cada vez más, o a nivel de funcionalidad. ¿Qué arquitectura vamos a tener? Pues tenemos que tener sistemas en los que, por ejemplo, pues se puedan replicar la información para que podamos trabajar en caliente con diferentes servidores y balanceados para poder dar un sistema o una funcionalidad 100% 24/7. ¿Cómo podemos conseguir estas estructuras del Data Warehouse? Bueno, pues hay dos estrategias de diseño, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Tendríamos la estrategia top-down, es decir, nosotros vamos describiendo toda la funcionalidad de la empresa, con lo cual sí que tenemos, pues como vemos ahí, una arquitectura común, tenemos una visión muy general de la empresa porque vamos estableciendo los requisitos desde el nivel más alto y vamos bajando a los niveles más funcionales y más departamentales. Con lo cual tenemos, pues como vemos ahí, todas las reglas de negocio, tenemos un control muy grande dentro de nuestra empresa. Sin embargo, tiene unos riesgos. ¿Cuáles? Que la implementación es muy lenta, es decir, hasta que damos una funcionalidad puede pasar mucho tiempo a la hora de nuestro proyecto informático. Es de alto riesgo porque muchas veces vamos a tener problemas a la hora de integración y tecnológicamente es una solución bastante compleja. La otra forma de realizar la estrategia de diseño sería la forma de implementarlo el bottom-up. Es decir, empezamos con las bases de datos departamentales y vamos intentando hacer integración hasta un sistema global dentro de la empresa, pero vamos integrando las diferentes aplicaciones de los departamentos. Esto tiene una implementación bastante rápida, de hecho damos funcionalidad muy pronto, el ROI es muy temprano, el retorno de la inversión muy temprano, es un sistema mucho más fácil de hacer y es un sistema muy incremental. ¿Peligros que tenemos? Los peligros de los legamar, es decir, que no consigamos establecer interfaz de comunicación entre las diferentes herramientas o sean demasiado complejas. No tenemos una visión general dentro de las aplicaciones de la empresa, sino lo que vamos intentando hacer es integrar las que hay. Tiene una difícil coordinación porque no hay nadie que controle todo el sistema operacional dentro de nuestra empresa a nivel horizontal. Y pues el riesgo es morir de éxito. Gracias.